Buenas noches, bienvenidos a una porción de fe. Seguimos leyendo el libro de Josué. En esta ocasión leeremos los capítulos 5 y 7. Vamos a esforzarnos y a ser valientes y a continuar. Capítulo 5 trata de la circuncisión y la Pascua. Capítulo 6, la conquista de Jericó, y el capítulo 7, el pecado de Acán. Vamos a ver entonces. Empecemos. Capítulo 5, verso 1. En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos que estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo cuando se enteraron de que el Señor había secado el Jordán para que los israelitas lo cruzaran. No se atrevían a hacerles frente. En aquel tiempo el Señor le dijo a Josué: prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas. Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados, pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. El Señor les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al Señor y por ello él juró que no verían esa tierra. En consecuencia, deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. Vamos a obedecer lo que Dios dice. Continuemos. A los hijos de estos, a quienes Dios puso en lugar de ellos, los circuncidó Josué. Recordemos que Josué había tomado el lugar de el antiguo líder, que era Moisés, quien los había sacado de Egipto. Era Josué el que estaba a cargo, había recibido las instrucciones del Señor. Ahora Josué le tocó circuncidar a toda la población, a todos los varones, pues no habían sido circuncidados durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el Señor le dijo a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llamó Gilgal hasta el día de hoy. Al caer la tarde del día 14 del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer el maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Todo ese tiempo el Señor había enviado el maná del cielo que caía cada mañana. Cuando ellos se cruzaron hacia la tierra prometida, el maná cesó. La bendición continúa ahora de otra manera. Sigamos. Cierto día Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se le acercó y le preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Este pasaje es uno de los pasajes que a mí más me impacta. Vaya valentía de Josué. Era un hombre que no rehuía el combate, ni tampoco tenía temor, puesto que el Señor le había mandado que se esforzara y fuera valiente. Vamos nosotros a ser también hombres y mujeres fuertes, valientes y esforzados. Mujeres, hombres, jóvenes, niños, ancianos, seamos fuertes y valientes como el Señor nos ha indicado. Vamos adelante. De ninguno, respondió, me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué, entendiendo quién era, se postró rostro en tierra y le preguntó: ¿qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? Nosotros preguntemos también al Señor: ¿qué quieres que hagamos, Señor? Y seguramente nos irá bien. El comandante del ejército del Señor le contestó: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado. Y Josué le obedeció. Capítulo 6. La conquista de Jericó. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día, ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Gritemos cuando el Señor diga. En todo el demás tiempo estemos mejor tranquilos y estaremos mejor. Vamos adelante. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto del Señor y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, marchen alrededor de la ciudad,
pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marchaban al frente del arca del pacto del Señor, tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar, hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después, el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente, Josué se levantó temprano, y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ella, y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante 6 días. El 7º día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo habían hecho los días anteriores, solo que ese día repitieron la marcha 7 veces. A la 7ª vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la mujer que ejercía la prostitución llamada Rahab y los que se encuentran en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Había una orden directa de no tomar nada para sí mismo. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. No es que esté mal gritar, hay que gritar cuando Dios dice. Mientras no lo diga, estemos callados mejor, estemos tranquilos. Mataron a filo de espada todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ahora bien, Josué les había dicho a los 2 exploradores: vayan a casa de Rahab y tráiganla junto con sus parientes tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, oro, bronce y hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así, Josué salvó a la señora llamada Rahab, a toda su familia y todas sus posesiones, por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó, y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. En aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. El Señor estuvo con Josué y Josué se hizo famoso por todo el país. Capítulo 7. El pecado de Acán y después la derrota en Jai. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué entonces envió a unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3,000 soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Jai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas, 36 personas muertas, y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo.
Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región, entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó: levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso, los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Principio que se aplica hoy en día a nuestras vidas. Si hay algo que estemos haciendo que esté incorrecto, pidamos perdón a Dios, corrijamos la situación y sigamos adelante. Muchos de los problemas son porque nosotros mismos los ocasionamos. Son consecuencia de desobediencia. Pero el Señor tiene redención, tiene perdón si nos arrepentimos. Así que si hemos hecho algo mal, pidamos perdón a Dios. Él nos perdonará, nos restaurará, las consecuencias serán menores y seguiremos adelante. Continuemos. Levántate, purifica al pueblo. Diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo, el Señor Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale, dijo el Señor, por suertes, presentará sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias, y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que esté sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado, junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Antes de que vengan más consecuencias, que haya más problemas, si algo hemos hecho mal, arrepintámonos y el Señor nos perdonará y nos restaurará y seguiremos adelante. Así que continuemos. Al día siguiente, muy de madrugada, vamos a ver ahora el castigo de Acán. Josué mandó llamar una por una a las tribus de Israel y la suerte cayó sobre Judá. De 12 tribus cayó sobre Judá la suerte. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Se iba cerrando el círculo. Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló: hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó: es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabía en medio de mi carpa. La plata está ahí también debajo de todo. Dios es un Dios de perdón, de misericordia. Más espera que nosotros reconozcamos lo que hemos hecho. Así que, antes que las cosas se agraven, si estás escuchando esta porción de fe y algo se mueve dentro de ti, ven, toma un tiempo, pide perdón al Señor. El Señor te perdonará, te restaurará, te dará nueva vida y podrás continuar. Es lo mejor. Sigamos adelante. Enseguida Josué envió unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Sera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que siguen en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Parece extremo esto y era extremo, ¿sí? Hoy en día no nos queman, no nos apedrean, pero los problemas vienen más cuando es un hombre el que se equivoca y viene la destrucción hacia casa, hacia la esposa, hacia los hijos, ¿sí? Más vamos a ir adelante, hombres de Dios. Vamos a esforzarnos y a ser valientes. Mujeres, vamos, esfuércense, sean valientes. También jóvenes, esfuércense, sean valientes.
¿sí? El Señor es un Dios de perdón. La porción de fe que cambia tu vida no pretende traer condenación, sino libertad. Esfuérzate y sé valiente para reconocer si algo has hecho mal. Y si lo estás haciendo bien, agradece a Dios, sigue esforzándote y sigue siendo valiente. Vamos adelante, sigamos leyendo la porción de fe que cambia vidas.